Eterna, invitándonos a que nos sintonicen todos los domingos de 9 a 10 de la noche. Con el programa radial Una Voz del Cielo. Estamos ubicados en el 2636 Sur Grand Avenue de Knoxville, Los Ángeles, California, 907. Para más información, llámenos al área 310-869-3926. Una vez más, 310-869-3926. Bendiciones. El Ministerio Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas, invita a escuchar el programa Volviendo a las Sendas Antiguas. Jeremías 6:16, porque así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Deseas ese descanso para tu alma? Escúchanos todos los lunes a partir de las 4 de la mañana, trayendo la enseñanza del pastor Ramiro Moreno. Que el eterno Dios te bendiga grandemente. El siguiente es un programa pagado. Las expresiones y opiniones en él vertidas no representan esta estación y la gerencia. Muy buenos días, amados hermanos. Que el eterno Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Qué privilegio nuevamente para mí, para mi hermano que me acompaña aquí en esta mañana, el poder estar nuevamente en esta estación de radio para seguir compartiendo con todos ustedes enseñanzas de la palabra del Señor. Mi hermano Javier me acompaña en esta mañana, el cual le voy a dar el privilegio también de que lo salude. Hermano Javier, que Dios te bendiga. Igualmente, buenos días. Pues le damos las gracias a nuestro Padre por darnos la oportunidad hoy en esta mañana, y esperamos que así como nosotros tenemos esta inquietud, todas esas almas necesitadas también estén al pendiente de nuestra programación, que como nuestro tema lo dice, nos enfocaremos en las sendas antiguas. Pues saludos y les deseamos un maravilloso amanecer. Amén. Señor Padre poderoso, en esta mañana nosotros venimos, pues Señor, afligidos, necesitados, y así como nosotros buscamos de esa presencia tuya, Padre, pedimos que tú te manifiestes grandemente y que abras nuestros corazones, y así también para toda esta audiencia que en esta mañana están pendientes de nuestra programación. Señor, te pedimos, te suplicamos, te imploramos, Señor, que penetres hasta el fondo de nuestros corazones, y que, Padre, podamos aprender y aplicar todas estas cosas que tú pones, todo ese sentir que pones en nuestro pastor, Padre. Danos de esa sabiduría, danos de ese denuedo, Padre, que necesitamos, Padre, recordar aquellas épocas que vengan de nuevo, Padre, que se manifiesten en nuestro pueblo, y que se fructifique y que engrandezcamos tu reino, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, que se haga tu voluntad en esta mañana. Úsanos, Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a dar el teléfono de aquí en cabina por si hay alguna necesidad de oración, algún comentario. Puedes llamarnos al área 626-993-1580, 626-993-1580. También quiero dar a conocer que en el transcurso de la semana el Ministerio Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas, tiene ahorita 2 estudios bíblicos. El primero de ellos es el día de hoy a partir de las 7:30 de la noche. Estamos en el lugar de mis hermanos Mario y su esposa Lita. Ellos viven en la ciudad de Los Ángeles, cerca del área de la calle La Brea y Jefferson, o Crenshaw y Jefferson, ahí cerca de esa área.
estamos hoy a las 7:30 de la tarde. Los días sábados también tenemos otro estudio, pero esto es en la ciudad de Lawndale, California, cerca de la ciudad de Hawthorne, el segundo, Inglewood, cerca del aeropuerto internacional de Los Ángeles, en lugar de mi hermano Roberto y su esposa Guillermina. Estamos los sábados a las 7:30 de la tarde. Para mayor información, si deseas agregarte a estos estudios que hacemos, me puedes contactar al área 323-595-6357. Nuevamente 323-595-6357 es mi teléfono personal al cual me pueden llamar. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del estudio que iniciamos la semana pasada. Sí, es el conocer cuál es la verdadera interpretación de esta frase dicha por el apóstol Pablo en Romanos 6:14, porque dice: porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuál es la verdadera interpretación? O sea, esa interpretación que va a ir en total acuerdo con lo que ya está escrito. O sea, ¿sí? Esa es la única forma que existe de saber que la interpretación que se le está dando a cierta cita es correcta, cuando no entra en contradicción con algo más que ya está escrito, ¿sí? En este caso, se nos ha sido enseñado en la mayoría del pueblo cristiano que ya, o sea, ya esta ley dada a Moisés, esta ya quedó abolida, ya no aplica para nosotros actualmente, ¿verdad? Pero esto entra en contradicción con lo que el mismo Jesús, el mismo Yeshua dijo. Oiga, ¿y en dónde dijo eso? Bueno, en Mateo 5:17, en adelante. Te lo voy a leer en esta versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Oiga lo que dijo el mismo Jesús. Dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Verso 18. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra. Oiga, y el cielo y la tierra, hermano, aún permanecen, ¿ya? Entonces dice: hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios. Oiga, ¿de cuál ley de Dios? Pues de la ley de Moisés, mi hermano. Dice: hasta que su propósito se cumpla. Verso 19. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Entonces, ¿por qué es que se están malinterpretando, hermano, las palabras del mismo Señor Jesús? Y la verdad es que ya no se le cree ni se le obedece en la mayoría del pueblo cristiano. Y aún así, hay muchos que se dirigen hacia Él y le dicen: Señor, Señor. Pero el mismo Jesús dijo en Lucas 6:46, dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, ¿por qué se le creen más a las erróneas interpretaciones de las palabras del apóstol Pablo que a las palabras del mismo Jesús, del mismo Yeshua? O sea, esto no tiene ningún sentido. ¿Y por qué digo que se están malinterpretando las palabras del apóstol Pablo? Porque es así, mi hermano. Porque mire, ¿quién fue el que llamó a su ministerio al apóstol Pablo? ¿Quién lo llamó cuando iba en su camino a Damasco? ¿Quién lo llamó? El mismo Jesús, ¿verdad? El mismo Yeshua. Él mismo lo llamó. Entonces, sería lógico que si Jesús llamó a Pablo y ahora Pablo esté enseñando, esté predicando en contra de lo que Jesús enseñó o en contra de lo que Jesús dijo, ¿sería lógico eso? Claro que no, mi hermano. Lo más lógico es que si el Señor ya no iba a estar aquí en la tierra físicamente, entonces iba a escoger a un Pablo, ¿para qué? Para que reforzara sus enseñanzas, ¿sí? Las enseñanzas de Jesús, no para que estuviera en contra de lo que Jesús enseñó, pues, ¿se da cuenta? Entonces, ¿quién fue? Bueno, fue el mismo Señor, ¿verdad? Entonces, pero en el último de los casos, hermano, en el último de los casos, ¿qué palabras tendrían más autoridad en las vidas? O sea, le hago esta pregunta, hermano, a Radio Escucha. ¿Qué palabras tendrían o tienen más, o deberían de tener más autoridad en tu vida?
¿Las palabras de Jesús o las palabras de Pablo? O sea, ¿quién fue el que te salvó? ¿Pablo o Jesús? Amén. Pues las palabras del Señor, hermano, deberían de tener mayor autoridad en las vidas. Pero ahora tú examínate si esto es realmente así. ¿Sí? Si es que las palabras de Jesús están sobre las palabras del apóstol Pablo. Y nuevamente repito, no es que el apóstol Pablo estuviera enseñando en contra de las palabras de Jesús, sino que se han malinterpretado las palabras, o sea, se han malinterpretado las palabras del apóstol Pablo para que signifiquen algo muy diferente. ¿Sí? Entonces, nuevamente repito, las palabras del apóstol Pablo se han malinterpretado, porque mira lo que dijo el apóstol Pedro. Esta cita ya la he manejado muchas veces, ¿sí? Anteriormente en otros estudios, pero es necesario, hermano, volverla a traer a la mesa. Es segunda de Pedro 3, 15 y 16. Dice el apóstol Pedro, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, oiga, casi en todas sus cartas, dice, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Oiga, las palabras del apóstol Pablo son difíciles de entender. Entonces dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Oiga, mire cómo los indoctos, o sea, una persona indocta es una persona ignorante. Como estos indoctos, como estos ignorantes e inconstantes tuercen las palabras del apóstol Pablo, ¿sí? Los que conocen, pero que no comprenden o no entienden la verdad. Y aunque la lean una y otra vez, pero como tienen sus ojos velados, hermanos, no entienden esto. ¿Por qué? Porque ignoran muchas cosas que existen en la cultura en la que vivió el Señor Jesús, Yeshua, el apóstol Pablo y todos los primeros discípulos, todos los primeros apóstoles, hermanos. Ignoran cosas que existen en esa cultura, no las toman en cuenta. Entonces, si no se toman en cuenta esas cosas, pues se termina por malinterpretar, porque hay quienes dicen, no, es que en la Biblia ahí está todo, yo no necesito consultar otras fuentes. Pues yo quisiera decirte, hermano, que así es, pero la verdad es que no. O sea, la Biblia es palabra de Dios, pero no se encuentra todo ahí. Es más, la misma Biblia declara que hay milagros que Jesús hizo que no están registrados aquí. Pues, así lo dice, ¿verdad? Hay milagros que Jesús hizo que no están registrados en la Biblia. Entonces, no está todo aquí, mi hermano. Por ejemplo, si estuviera todo aquí, el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, al primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo, ahí no aparece de dónde salieron los fariseos, los saduceos, que ya aparecen en Mateo. O sea, en Malaquías no estaban y ya en Mateo aparecen. ¿De dónde salieron? ¿Sí? ¿De dónde salieron ellos? ¿Quiénes eran? ¿Sí? Entonces, imagínate, para poder saber eso, pues hay que tomar en cuenta otras fuentes. Amén. Entonces, estos son ignorantes de las escrituras hebreas, esos que malinterpretan las palabras del apóstol Pablo, e ignorantes de la cultura judía, de la cultura hebrea, de la cual formaban parte Jesús, como ya lo dije, y los primeros apóstoles también. Entonces, recordemos que estamos, la primera parte de este estudio fue para establecer los fundamentos, ¿verdad? Los fundamentos para este estudio. Pero hoy vamos a empezar a escudriñar las escrituras para poder encontrar el verdadero significado de una de las tantas frases que mencionó el apóstol Pablo, como vuelvo a repetir, la cual se ha torcido y se ha malinterpretado en la mayoría del pueblo cristiano, que de hecho, como vuelvo a repetir, cuando se menciona este verso, pues ni siquiera se nos muestra el verso completo, sino solamente se nos muestra la mitad de él. Pero nuevamente te voy a repetir todo el verso, es Romanos 6:14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Verdad? Solamente se nos lee esto, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero aquí, con esta frase, con este verso completo, aquí deberíamos de empezar por establecer primeramente, porque dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Entonces deberíamos de empezar por establecer qué es pecado. ¿Sí? Pero según la misma escritura, no nuestra propia definición de lo que es pecado, porque todos y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia definición, pero lo más importante
Es lo que nos dice la Escritura, lo que nos dice la palabra de Dios, que es pecado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que pues no es como se nos ha enseñado, hermano, en la mayoría de las iglesias, ¿ya? No es así. ¿En dónde está la definición bíblica de lo que es pecado? En Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Oiga nada más, oiga lo que es pecado. Infracción de la ley. ¿Y de qué ley? ¿De cuál ley está hablando aquí el apóstol Juan? Pues de la única ley que existía en su tiempo, hermano, de la ley de Dios dada a Moisés, de la Torá. Entonces el apóstol Juan está diciendo, oiga, el apóstol Juan, no yo, ¿ok? Solamente te estoy compartiendo lo que está escrito, porque hay quienes me culpan a mí, hermano. No, ahí está escrito, miren. Entonces el apóstol Juan está diciendo que pecado es infracción o transgresión de la ley de Dios dada a Moisés, transgresión de la Torá, eso es pecado. Y continúa diciendo 1 Juan 3:5, dice, y sabéis que Él, o sea que Jesús, que Yeshua, apareció para quitar nuestros pecados. O sea, Jesús, Yeshua, apareció para quitar nuestras transgresiones, nuestras infracciones a la ley de Dios dada a Moisés, a la Torá. Y dice, y continúa diciendo, dice, y no hay pecado en Él. O sea, Jesús, Yeshua, Él no infringe, no transgrede la ley de Dios dada a Moisés, no transgrede la Torá, aunque muchas personas en el cristianismo piensan que sí. No, hermano. ¿Por qué? Sí, porque encontramos también que Jesús nunca pecó, o sea, nunca transgredió esta ley. Él incluso le preguntó a los fariseos, a los saduceos, ¿quién me acusa de haber pecado? ¿Quién me acusa de haber quebrantado la ley de Dios dada a Moisés? Nadie le dijo nada. ¿Por qué? Porque Jesús no quebrantó la ley de Dios dada a Moisés. Lo que quebrantó fue la ley oral. Amén. Solamente que en el cristianismo se ignora la existencia de esta ley oral. Cuando el apóstol Pablo menciona la palabra ley, siempre se ha vinculado con la ley de Dios dada a Moisés, pero no siempre es el caso. No siempre es el caso. El apóstol Pablo, como fariseo, él tenía dos leyes: la ley escrita, que es la Torá, y la ley oral, que son mandamientos de hombres, mandamientos de los rabinos, ¿ya? Entonces, esa ley fue la que quebrantó el Señor, la ley de los rabinos, no la ley de Dios dada a Moisés. Pero continúa diciendo, el verso 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. O sea, todo aquel que permanece en Jesús, en Yeshua, no va a quebrantar la ley de Dios dada a Moisés, y no la va a infringir. Dice, todo aquel que peca, ¿sí? Todo aquel que sí la infringe, que sí transgrede, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Oiga, ¿se da cuenta? No ha visto a Jesús ni le ha conocido tampoco, aunque diga que sí. Entonces, si ahora ya conocemos la definición bíblica de lo que es pecado, luego, entonces, ¿qué significa realmente estar bajo la ley? Bueno, significa que como hemos pecado, que como hemos transgredido, como hemos infringido la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, o sea, todos somos culpables, entonces, eso quiere decir que estamos bajo la ley. O sea, estamos bajo el dedo acusador de la ley, ¿sí? O sea, la ley de Dios dada a Moisés nos acusa que le hemos infringido, que le hemos quebrantado, que le hemos transgredido, que somos culpables, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que estamos bajo la ley. O sea, no estamos al nivel de la ley, sino estamos por debajo de la ley. Porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, o sea, todos transgredieron la ley de Dios dada a Moisés, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, al estar pecando, al estar infringiendo, al estar transgrediendo la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos en maldición por no haber permanecido y oído atentamente para poner por obra todos sus mandamientos y estatutos. ¿Sí? Lo que ya les leí la semana pasada en Deuteronomio 28, de los versos 15 al 68, donde aparece toda esa lista de maldiciones por no haber oído, por no haber puesto por obra esta ley de Dios dada a Moisés, esta Torá, ¿ya? Pero y entonces, ¿qué es lo que vino a hacer Jesús? ¿Qué es lo que vino a hacer Yeshua, hermano? Bueno, Él vino a redimirnos de esa maldición de la ley, porque ya vimos cómo se obtenía esa maldición, pero pues como se nos ha dicho y se nos ha enseñado en la mayoría del pueblo cristiano, hermano, que la Torá, que esta ley de Dios dada a Moisés, es maldita.
Oiga, al menos a mí, así se me enseñó, ¿sí? Que esta ley ahora ya era maldita, pero esto no es así, mi hermano, sino que la maldición viene por no obedecer estos mandamientos y estatutos que están en la Torah, que están en la ley de Dios dada a Moisés. Y este es el verso, este verso que te voy a leer a continuación, es el verso que usan para decirnos que la ley es maldita, pero la verdad es que este verso también lo tuercen, también lo malinterpretan. Y se encuentra en Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Sí? Pero ya vimos antes cómo es que viene la maldición. Y es por no obedecer los mandamientos y estatutos de esta ley de Dios, de esta Torah. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, Jesús, Yeshua, tomó esa maldición que nosotros obtuvimos por no haber obedecido los mandamientos y estatutos de la ley de Dios dada a Moisés, de la Torah, para de esa manera hacernos estar a la altura de la ley, para ponernos a nivel de la ley. Oiga nada más. Y para de esa manera poder obtener la bendición, porque la bendición solo se obtiene si obedecemos los mandamientos y estatutos de la ley de Dios dada a Moisés, de la Torah, si estamos a nivel de la ley. Solamente se obtiene de esa manera, hermano. Lo que dice Deuteronomio 28, 1 al 15. ¿Sí? Sucederá que si oyeres atentamente estas palabras de esta ley, sucederá que estas bendiciones saldrán y te alcanzarán, ¿verdad? Bendito serás en tu entrar, en tu salir, y hermano, ahí está toda la lista de bendiciones, del verso del 28, Deuteronomio 28, 1 al 15, ahí está la lista de bendiciones, amén. Pero ahora, volvamos nuevamente al capítulo de Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, ¿cuál es exactamente, hermano, el significado de gracia? Porque, pues, desgraciadamente eso es algo que tampoco se ha entendido de una manera correcta en la mayoría del pueblo cristiano, hermano. No se ha entendido de esta manera. Pero gracia es un regalo inmerecido, ¿sí? Algo que se obtiene de una manera gratuita, pero que de ninguna manera el vivir en la gracia te da permiso o licencia para continuar pecando, para continuar infringiendo, transgrediendo los mandamientos de Dios, para infringir o transgredir la ley de Dios dada a Moisés, la Torah. No, mi hermano, eso no es la gracia. Pero ¿cómo es que se ha interpretado la gracia en la mayoría del pueblo cristiano? Bueno, se ha interpretado que como es un regalo que Dios te da gratuitamente y que nadie puede hacer algo para obtenerla, y en cierta forma esto es correcto, pero en donde está el error está en el pensar que como nadie puede hacer algo para obtener la gracia, entonces pues ya no es necesario el obedecer los mandamientos de la ley de Dios dada a Moisés, de obedecer la Torah, porque ahí entonces estaríamos haciendo obras. Y usan la siguiente cita, hermano. Usan Romanos 11, 5 y 6, donde dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracias. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Pero vea lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:15 en adelante. Dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Oiga nada más, oiga lo que está diciendo el apóstol Pablo, que no es por las obras de la ley. Ahora, ¿qué realmente son las obras de la ley, hermano? ¿Qué realmente son las obras de la ley? Porque cuando se leen estas palabras del apóstol Pablo, las obras de la ley se vinculan con la obediencia a la ley de Dios dada a Moisés. Se dice que esas son las obras de la ley. Oye, la obediencia a la ley de Dios dada a Moisés. Pero si fuera así, ve lo que dice el mismo apóstol Pablo en Romanos 2:13. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, si esto fuera así, que las obras de la ley es la obediencia a la ley de Dios dada a Moisés, entonces aquí el apóstol Pablo se estaría contradiciendo él mismo.
Porque el Gálatas 2, 15 y 16 nos está diciendo que ningún hombre se justifica por guardar las obras de la ley, por guardar la ley de Dios dada a Moisés, supuestamente, ¿verdad? Pero aquí en Romanos 2:13 nos dice que sí, que los oidores de la ley, los hacedores de la ley son los que van a ser justificados delante de Dios. O sea, Pablito, ponte de acuerdo porque te estás contradiciendo tú solito. O será que hay algo, hermano, que no se está entendiendo correctamente? ¿Será que habrá algo que se está malinterpretando aquí? Claro que sí, mi hermano, ¿sí? Además, déjame compartirte esto, hablando de la gracia y de las obras, ¿sí? La Escritura también dice, en Santiago 2:14 en adelante, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Oiga, nada más. Y aún el apóstol Pablo, para aquellos que dicen que no, que la ley ya quedó invalidada, ya quedó abolida. Mire, el apóstol Pablo dice en Romanos 3:31, dice, porque se dice, no, es que ahora ya solamente por fe, hermano, ¿sí? Ya no se tiene que guardar la ley, ya quedó abolida, ya quedó invalidada, ya solamente es por fe. Pero el apóstol Pablo en Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley. Oiga, luego por la fe invalidamos la ley, dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, ¿se da cuenta, hermano? O sea, si crees que Dios existe, pues entonces guarda sus mandamientos. Y Jesús, Yeshua, él mismo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Romanos 6:46. Lucas 6:46. Y vamos a ver un ejemplo, hermano, en las Escrituras, para poder entender esto de la gracia y cómo es que realmente funciona. Y este ejemplo, pues ya también lo he dado en muchas ocasiones anteriormente, se encuentra en Juan capítulo 8. Y es en donde se habla de la mujer adúltera que le es traída a Jesús, a Yeshua, la cual pues había sido sorprendida en el pleno acto del adulterio, ¿verdad? Ya, entonces recordemos que bueno, vamos a leerlo mejor. Juan 8:3 en adelante, dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y el verso 5, vean lo que dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Oiga, pero no solamente era apedrear a las mujeres, a los dos, a la pareja, hermano, que se encontrara haciendo adulterio, pero aquí solamente pescaron a la mujer, ¿verdad? Pero yo creo que el varón se echó a correr. Pero ¿en dónde se encuentra esto escrito? Se encuentra en la ley de Dios, nada más, hermano. Se encuentra en Levítico 20, verso 10, y se encuentra en Deuteronomio en Deuteronomio 22, del verso 22 al 24. Ahí habla de esta ley. Y entonces le pregunta, tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Juan 8:7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, o sea, el que de vosotros no haya transgredido, no haya infringido la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, dice, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Verso 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, oiga, porque su conciencia les decía, ustedes también han transgredido la ley de Dios dada a Moisés, ustedes también han transgredido, han infringido la Torá, ustedes han pecado también. Dice, entonces salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Oiga nada más. Verso 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, porque ya estás en la gracia.
Así le dijo. Vete a terminar lo que estabas haciendo. ¿Sí? Vete a continuar. ¿Sí? Te quedaste en medio. Vete a terminar lo que estabas haciendo. Así le dijo, hermano. ¿Sí? No, mi hermano. Le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no continúes infringiendo la ley de Dios dada a Moisés. ¿Sí? Esta mujer, hermano, merecía morir porque había quebrantado la ley de Dios dada a Moisés. O sea, esta mujer estaba por debajo de la ley. Estaba bajo la ley, y por debajo de la ley. La ley la acusaba de haberla transgredido, de haberla infringido. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Quitó la ley de en medio como se nos ha sido enseñado? No, mi hermano, no quitó la ley de en medio, porque la ley no puede ser quitada. Imagínense en este país, tan solo la ley de los semáforos. Oiga, ¿sí? Usted sabe que verde significa continúa, amarillo prepárate para parar, y rojo, detente. Imagínense que no existieran esos semáforos, que no existiera esa ley. ¡Qué caos, mi hermano! ¿Qué caos existiría? Entonces, ¿cómo es posible que se nos diga, que nos enseñe que la ley que Dios le dio a Moisés, esta constitución del reino de Dios, sea quitada del medio? No, mi hermano, eso es un error. Esa ley no puede ser quitada. Jesús no la vino a quitar. Aquí está un ejemplo claro. Él no vino a abolirla, él mismo lo dijo, ¿no? ¿Sí? No la vino a abolir, no. Entonces, ¿qué hizo con la mujer? Pues, bueno, como esta mujer era culpable, la ley la acusaba, o sea, estaba por debajo de la ley. ¿Qué hizo Jesús con esta mujer? Levantó a esta mujer, la puso al nivel de la ley. ¿Sí? Cuando ya está uno al nivel de la ley ya no te puede acusar. ¿Ya? La ley ya no te puede acusar de que la estás infringiendo, de que la estás transgrediendo. No, ya no te puede acusar. Eso fue lo que hizo Jesús con esta mujer. La subió al nivel de la ley y le dijo, vete, no te condeno, pero ya no la continúes infringiendo, ya no continúes pecando. Es lo que le dijo, hermano. ¿Sí? Entonces, eso es lo que verdaderamente significa, hermano. ¿Ya? Eso no le dijo, hermano, ya estás en la gracia, ya vete a seguir transgrediendo. No, mi hermano, así se ha entendido en el cristianismo, pero eso es un error. Eso es un error, hermano. ¿Ya? Entonces, Jesús le perdonó la vida, hermano, a esta mujer. Ahora, hazte esta pregunta. Después de que se le había perdonado la vida, ¿tú crees que esta mujer iba a seguir infringiendo, iba a seguir transgrediendo la ley de Dios a Moisés, la Torá, así tan fácilmente? Pues claro que no. Claro que no, mi hermano. Entonces, ¿qué es vivir en la gracia? Bueno, vivir en la gracia es que no se nos dio lo que merecíamos por haber pecado, por haber infringido, por haber transgredido esta ley de Dios a Moisés, por haber transgredido esta Torá, sino que se nos dio un regalo que no merecíamos. Se nos dio la gracia, se nos dio el perdón, pero no para seguir pecando, ¿sí? No para seguir transgrediendo, infringiendo la ley de Dios a Moisés, la Torá. Pero nuevamente volvamos al capítulo de Romanos 6:14 y vamos a aplicar aquí este ejemplo de esta mujer adúltera. Pero antes vamos a dar nuevamente el teléfono de aquí en cabina, área 626-993-1580, 626-993-1580, o mi teléfono personal es, si me quieres llamar después del programa, es área 323-595-6357. 323-595-6357. Soy el pastor Ramiro Moreno. Entonces ahora vamos nuevamente a regresar a la escritura de Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Qué realmente significa esto? Bueno, significa que ahora, ¿por qué es que el pecado, por qué es que el transgredir la ley de Dios dada a Moisés ya no va a enseñorearse de nosotros? O sea, ya no va a tener poder, ¿sí? Por ejemplo, sobre la mujer, este deseo a pecar, a transgredir la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, ya no iba a tener poder sobre ella, ¿sí? Ya no se iba a poder enseñorear de ella. Pues, ¿por qué? Porque se le habían perdonado mucho. Solo por misericordia, hermano, solo por amor. Y al que mucho se le perdona, mucho ama, dice, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces, esta mujer había sido rescatada prácticamente de la tumba, porque ella merecía morir. Entonces, eso le iba a dar el poder a ella y nos da el poder a nosotros para detener, para decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Decido romper con el pecado. O sea, decido romper con el seguir infringiendo, el seguir transgrediendo la ley de Dios dada a Moisés, seguir transgrediendo la Torá.
¿sí? O sea, el pecado ya no tiene poder sobre mí, ya no se puede enseñorear de mí, ¿ya? Dice, pues no estáis bajo la ley. O sea, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Yeshua con esta mujer? Como esta mujer estaba bajo el dedo acusador de la ley, porque había pecado, porque había transgredido esta ley de Dios, esta Torah, por lo tanto estaba bajo la ley. Entonces, Jesús Yeshua lo que hizo con ella es que la pone a la altura de la ley, la pone al nivel de la ley, no la pone tampoco sobre la ley o encima de la ley, hermano. No, nadie está sobre encima de la ley, ¿sí? Para que ahora la pueda infringir así libremente, la pueda transgredir, sino que la pone a la altura, la pone a nivel de la ley. Por lo tanto, ahora ya no está más bajo ese dedo acusador de la ley, la cual había infringido, la cual había transgredido. Dice, sino bajo la gracia. O sea, ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, esta mujer está a nivel de la ley, por pura misericordia, por puro amor, no porque lo mereciera, sino que recibió un regalo inmerecido, o sea, recibió la gracia, ¿sí? Entonces, ¿por qué es que el pecado no se podrá enseñorear más de nosotros? Pues por la misma razón, hermano, que el pecado ya no se podía enseñorear más de la mujer adúltera, porque ya no nos encontramos bajo la ley, o sea, ya no estamos bajo el dedo acusador de que somos culpables y merecíamos morir por haber pecado, por haber infringido, por haber transgredido la ley de Dios, además de la Torah, porque Jesús Yeshua nos puso a la altura de la ley, nos puso a nivel de la ley. Ya estamos bajo la gracia. Y ahora, después de que se nos perdonó tanto pecado, tanta infracción, tanta transgresión a la ley de Dios dada a Moisés, a la Torah, ahora ya el pecado no va a tener poder sobre nosotros. Ya el pecado no nos puede dominar. Ya vamos a pelear contra ese deseo, hermano. Vamos a pelear contra el pecado. ¿Por qué? Pues en agradecimiento, hermano, a Dios por habernos perdonado cuando merecíamos morir, ¿ya? Pero vamos a dar otro ejemplo para poder entenderlo un poquito mejor. ¿Ven? Imagínate a una persona, digamos a un joven, que le fascina la velocidad. Le encanta la velocidad. Va en su coche manejando y de repente alguien le dice, y le pica, hermano, y empieza a correr en su carro, ¿sí? Decide subir la velocidad muy por arriba del límite de velocidad en la calle. Amén. Y de repente, digamos que en la calle es de 35 millas por hora. Y él le sube a 75. Bueno, pero lo ve un policía, hermano, y le da un ticket, ¿verdad? Le da una multa. Y bastante alta, hermano, por haber infringido, por haber transgredido la ley del límite de velocidad. Pero resulta pues que al joven se le hace imposible pagar ese ticket, hermano, porque es muy alto y pues no tiene cómo pagarla. Entonces, pues tiene que ir a corte, ¿verdad? Tiene que ir a corte ante un juez y el juez pues lo encuentra culpable. Y como no tiene dinero para pagar la multa, pues lo van a meter a la cárcel, ¿sí? Porque eso es lo que él merece por haber infringido, por haber transgredido el límite de velocidad. Pero el juez decide perdonarle la deuda por pura misericordia. Por pura misericordia el juez decide perdonarle la deuda, ¿sí? Por pura gracia. Y el juez le dice, ¿sabes qué? Vete, eres libre, pero no corras más. Ahora, ¿tú crees que saliendo de ahí esta persona se va a ir a su coche y va a empezar a ir a alta velocidad nuevamente? Pues claro que no, mi hermano, claro que no. Ahora este joven va a pelear contra ese deseo, ¿sí? O sea, y ese deseo ya no va a tener poder sobre él, ya no se va a poder enseñorear de él, ¿sí? Esa es una forma más fácil de entender esto, ¿sí? Pero pues sabemos que la manera en que estamos entendiendo esto hoy, referente a esta frase de que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, pues no es la forma en que se ha entendido, hermano, la mayoría del pueblo cristiano, no es la forma en que se enseña, ¿sí? Porque se ha entendido que en Cristo Jesús ahora ya no tenemos que guardar esta ley de Dios, pues ya no tenemos que guardar la Torah. Es más, se enseña que ya la podemos infringir, que ya la podemos transgredir, porque ya estamos bajo la gracia, como si la gracia nos diera permiso para pecar, nos diera permiso para infringir, para transgredir esta ley de Dios, esta Torah, hermano. Y esto aún cuando ya vimos, ya leímos que el mismo Jesús no infringió, no transgredió, ni abolió esta ley de Dios, nada más, Mateo 5:17 dice.
¿sí? Donde, nuevamente te lo voy a repetir, Mateo 5, Eso 17, no nueva es traducción mentira. viviente. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus Si está propósitos. interesado, Les digo la verdad, llámenos. hasta que desaparezcan el Ahorita, cielo y la después de- tierra, el cielo y la tierra, dice, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. ¿Hasta Oiga, qué área vive usted? y estas son palabras, hermano, que salieron de la boca del mismo Señor Jesús, de Yeshua. Y él hablaba verdad, hermano. Solamente que actualmente, hermano, es triste decirlo, pero es la verdad. En la mayoría del pueblo cristiano ya no se creen a sus palabras. Oiga nada más. Pero Juan 8:43 en adelante Sí, dice, bueno, pues, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Oiga, porque la verdad es que no se entiende, hermano. Dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? póngase en contacto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Igualmente, hermano, Él ha sido bendiciones. homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Oiga nada más. Así es como se vive, hermano, en mucho pueblo cristiano. Así viven, no creyendo a la verdad, no creyendo a las palabras de Jesús, aunque digan que sí. Juan 8:46 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Oiga nada más, ahí está. O sea, ¿quién de ustedes me acusa de haber infringido, de haber transgredido la ley de Dios dada a Moisés, de haber transgredido la Torá? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Oiga, y nadie le pudo acusar, hermano, de haber pecado, de haber infringido, de haber transgredido esta ley de Dios dada a Moisés, esta Torá. Y aquí es en donde entra la contradicción, porque los que se dicen ser sus discípulos actualmente, oiga, ellos sí lo hacen, o sea, ellos sí infringen, ellos sí transgreden la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, ¿sí? Ellos sí lo hacen, o sea, hacen todo lo contrario a lo que Jesús hizo. Y pues esto ya no tiene ningún sentido, porque si tú verdaderamente eres un discípulo de Cristo, de Mesías, entonces yo te recuerdo que el discípulo tiene que hacer lo mismo que hizo su maestro, o lo mismo que hace su maestro. Si Jesús transgredió, ok, entonces el discípulo la puede transgredir. Pero si Jesús no transgredió, no infringió la ley de Dios, nada más, entonces tú como su discípulo, ¿por qué lo haces? No tiene sentido. ¿Ah? Entonces, vamos a explicar un poquito más esto, nos quedan como 15 minutos, vamos a explicar. Porque hay tres niveles, digamos, ¿no? Existen tres niveles. El primero sería estar por encima de la ley, ¿no? Pero en el reino de Dios nadie está por encima de la ley. A ver, el segundo nivel sería estar a nivel de la ley, ¿verdad? Alguien, por ejemplo, dicen que cumpla con los 613 mandamientos dados a Moisés. Eso es lo que dicen los rabinos, ¿verdad? Que son 613 mandamientos, esa es la ley. El tercer nivel sería estar por debajo de la ley, ¿verdad? O sea, alguien que haya transgredido, que haya infringido, que haya violado esos mandamientos de Dios, o sea, todos nosotros, hermanos, ¿sí? El único que sí cumplió a cabalidad toda la Torah fue Jesús, fue Yeshua, amén. Entonces, estar por encima de la ley, digamos la ley terrena, imagínate alguien que se pasa una luz roja, ¿sí? O alguien que va manejando en una calle de 35 millas por hora, ¿verdad? Ese sería, bueno, estar por encima de la ley, es alguien que viola eso. Por ejemplo, un carro de bomberos, un carro de policía, pues pueden ir a nivel de encima, ¿verdad? Eso se pasa luz roja, en un área de 35 pueden ir a 50 y nadie los va a detener y darle su ticket, ¿verdad? Eso sería estar por encima de la ley, ¿verdad? Aunque en el reino de Dios, nuevamente repito, nadie está por encima de la ley. Ahora, el nivel número 2, estar a nivel de la ley. Volvamos nuevamente a esta calle de 35 millas. Alguien que está a nivel de la ley, pues es alguien que va manejando a máximo 35 millas, 30, 35 millas, ¿verdad? Está a nivel de la ley, ¿verdad? Y el tercer nivel de estar por debajo de la ley sería alguien que maneje a más de 35 millas en esa calle, ¿sí? Ese está por debajo de la ley, está violando esa ley, ¿sí? Nomás que aquí se ha entendido que ese está por encima de la ley. Bueno, también está por encima de la ley, pero está violando la ley.
¿verdad? Está violando la ley. Entonces, para poder entender esto mejor, veámoslo así. Esos 3 niveles. Estar por encima de la ley. Y voy a usar este ejemplo. Digamos que en esa calle hay una señal de velocidad de 35 millas. Eso representa la ley de Dios dados en la Torah. Pero, nuevamente repito, en una emergencia una patrulla puede ir en esa calle a 50. Y no hay problema. ¿Sí? O sea, digamos que no está guardando esta ley, ¿verdad? Pero no va a ser detenido. ¿Ok? No va a ser detenido ni va tampoco a obtener un ticket. Eso es aquí en la tierra, pero en el reino de Dios, nuevamente repito esto, nadie está por encima de la ley, nadie está sobre la ley. El segundo nivel, sigamos en esta misma calle, hermano, está la misma señal de velocidad de 35 millas que representa la ley de Dios de la Moisés natural, y todos los conductores van a 35 millas o menos. O sea, cumplen con esta ley dada a Moisés natural, van al límite. Entonces, podemos decir que están a nivel, están a la altura de la ley. Pero el tercer nivel de estar bajo la ley, en esta misma calle, hermano, 35 millas, aquí es donde el cristianismo se ha equivocado en la interpretación de lo que es estar bajo la ley, porque se ha pensado y creído que es una persona que maneja a 25 o 30 millas. No, que eso es estar bajo la ley, no. Si fuera así, entonces la ley no le acusaría que la está infringiendo, ¿no? ¿Sí? O sea, si tú vas en una calle 35 y vas a 30 millas, o sea, un policía no te puede detener, te dice, ¿sabes qué? Te voy a dar un ticket porque estás violando esta ley. No, estás normal, pues, ¿verdad? Sí, te va a dar ticket si vas a más de 35, ¿verdad? Así sí, si vas a 45, ahí sí estás infringiendo esa ley. Y nuevamente, si te detiene un policía, te va a dar un ticket, te va a dar una infracción, una multa, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta ley te está acusando de que la estás infringiendo, de que la estás violando. Pero si esta persona maneja 25 o 30, hermano, pues nadie le puede acusar de estar infringiendo, ¿sí? De ir a más alta velocidad. Nadie, hermano, no puede recibir ningún ticket. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que ya el pecado no se puede enseñorear de vosotros porque ya no estáis bajo la ley, se refiere a que ya no somos culpables de infringir, de transgredir esta ley de Dios dada a Moisés. ¿Por qué? Porque él ya nos puso a nivel. Es como si en la infracción, como si en el ticket que le dieron a esta persona, el policía se lo dio porque iba manejando a 45 millas, ¿verdad? ¿Sí? En esa calle donde el límite era de 35. Pero resulta que en el ticket, cuando el juez lo mira, ahí en el ticket dice que esta persona iba manejando a 35 millas en una calle en donde el límite es 35. Entonces esta persona ya fue puesto a nivel de la ley. Ya no es culpable de manejar a 45. Eso fue lo que hizo Jesús, hermano. Borró nuestras transgresiones y nos puso a nivel de la ley, ¿sí? O sea, en este ticket decía 45, bueno, haz de cuenta que Jesús borró 45 y le puso 35. Así ya la ley no nos puede culpar de que la estamos infringiendo. Amén. Entonces, la palabra hebrea Torah en nuestras Biblias, en nuestras traducciones, aparece como ley, ¿verdad? Torah, de hecho, significa instrucción. Torah son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, como se conoce en el cristianismo. Y la verdad, hermano, es que el ser humano siempre vamos a necesitar la instrucción de Dios. Bueno, siempre vamos a necesitar su Torah, ¿sí? Porque es ella la que nos va a instruir y nos va a enseñar lo que es pecado. Romanos 7:7 dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 6:15. ¿Qué pues? Dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Ah, bueno. Se dice, ¿verdad? Ahora ya puedo seguir pecando, ya puedo seguir infringiendo la ley de Dios de la Moisés natural, porque al cabo Él ya me liberó del castigo, ¿sí? Ya puedo seguir pecando, ya puedo seguir infringiendo la ley de Dios de la Moisés, porque de todos modos ya me perdonó, ya estoy en la gracia. Pero ¿qué dice la Escritura, hermano? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia?
En ninguna manera. Oiga, nada más. Pero ahora ya solamente por fe, dicen muchos. Ya no hay que guardar la ley de Dios dada a Moisés, la Torah. Pero ¿qué dice Romanos 3:31? Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera. Sino que confirmamos la ley. La ley de Dios dada a Moisés, la Torah, no puede ser invalidada porque, hermano, salió de la boca de Dios. Nuevamente, Torah significa instrucción y el ser humano, hermano, no puede vivir sin la instrucción de Dios. La Torah es como la constitución del reino de Dios, y cuando el reino se establezca en la tierra, oiga, la Torah, esta ley de Dios dada a Moisés, estará presente todavía, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, vamos a explicar eso. La Torah no es para salvación, ¿ok? La Torah, guardar la Torah, no es para salvación, sino es para vida. Lo dice Ezequiel 20. Y a continuación te voy a mostrar cómo la interpretación, te voy a mostrar cómo la interpretación que se le ha dado a las palabras del apóstol Pablo a la mayoría del pueblo cristiano está en total desacuerdo con las palabras del mismo Jesús y con las palabras de los profetas. Porque por un lado se han interpretado las palabras del apóstol Pablo a la mayoría del pueblo cristiano como que él está diciendo que ahora la ley de Dios dada a Moisés, la Torah, ya no se tiene que guardar más porque ya fue abolida. Con frases como que ya Cristo clavó la ley de Dios dada a Moisés en la cruz, que Cristo nos vino a redimir de la maldición de la ley, que el fin de la ley es Cristo, que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas y cada una de estas frases, hermanos, se han malinterpretado. Pero por otro lado, el mismo apóstol Pablo, ya lo leímos, Romanos 3:31, dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que la confirmamos. Entonces, confirmando lo que el mismo Jesús Yeshua dijo, que él no había venido a abolir la ley de Dios. Sí, aquí el apóstol Pablo está confirmando eso, ¿sí? de que Jesús no vino a abolir la ley. Pero el profeta Malaquías, hermano, da esta profecía que sucederá al final de los tiempos. Oiga, nada más. Vea lo que dice Malaquías 4:4. Vamos a apurar porque ya que se nos va a acabar el tiempo. Dice Malaquías 4:4. Acuérdese de obedecer la ley de Moisés, mi siervo, y todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Oiga, ¿por qué será que al final de los tiempos el Señor dice, acuérdense de obedecer la ley de Dios dada a Moisés? Oiga, nada más. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor sabía, hermano, que al final de los tiempos iba a estar enseñando que esta ley ya no servía para nada, que esta ley había quedado abolida. Pero el Señor recuerda, acuérdense de obedecerla. ¿Por qué? Porque eso produce bendición, mi hermano. ¿Ya? Eso produce bendición. Y, hermano, yo sé que personalmente yo sé que porque eso me ha pasado a mí, ¿sí? Yo sé que a veces es muy difícil aceptar la verdad, sobre todo cuando se ha creído tener la verdad por mucho tiempo, pero al final resulta que no era verdad, sino que era mentira eso que habíamos creído. Esa interpretación que se le ha dado en la mayoría del pueblo cristiano a esta frase del apóstol Pablo que estudiamos el día de hoy, de que ya que el pecado no se puede enseñar de nosotros porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, déjame decirte que esa es una interpretación totalmente diabólica, porque, como vuelvo a repetir, en la mayoría de los casos solo se enseña la mitad del verso, ¿verdad? Pues ya no estás bajo la ley, eso es lo que se nos enseña, ya no estás bajo la ley sino bajo la gracia. O sea, el apóstol Pablo supuestamente está diciendo que ya no estamos bajo la instrucción, ya no estamos bajo la dirección de Dios, sino bajo la gracia, que ahora ya podemos solitos, que ya somos como dioses porque ya podemos pecar, ya podemos infringir, ya podemos transgredir la ley de Moisés, la Torah. Y como dije, hermano, que esta es una interpretación totalmente diabólica, porque esta es la misma enseñanza que usó Satanás desde el jardín del Edén. Oiga, nada más, allá con Eva, cuando le dio muy buen resultado allá, hermano, y aún le sigue dando muy buen resultado actualmente, pero que el Señor le reprenda. Recordemos que en Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Oiga, y eso no es lo que había dicho Dios. Lo que había dicho Dios era otra cosa, hermano. Vea lo que le contesta la mujer a la serpiente. Dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, oiga lo que le dijo, no moriréis. O sea, si os desobedecen, si infringen, no moriréis, sino que sabe Dios
que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oiga, o sea, ustedes ya no necesitan de la instrucción de Dios. Ustedes solitos van a poder. ¿Ya? Ustedes van a ser como dioses. Ustedes ya no necesitan la instrucción, ya no necesitan la dirección de Dios. Es lo que está enseñando, hermano, pero eso es una interpretación diabólica, hermano. El ser humano siempre va a necesitar la instrucción de Dios, siempre va a necesitar la Torah, la dirección de Dios. Amén, porque solitos no podemos, hermano. Nosotros siempre nos vamos a estrellar, ¿ya? Si no tenemos la dirección de Dios, nos vamos a estrellar, hermano. Yo muchas veces me he equivocado por no tomar en cuenta a Dios, ¿ya? Me ha tocado, hermano, aprender por el camino duro, pero ya aprendí mi lección, ¿eh? Ahora yo no doy un paso si el Señor no me lo confirma, si el Señor no me guía. Amén. Así me ha enseñado el Señor, hermano. He sido roca fuerte, roca dura, hermano, pero gloria a Dios que ya lo he empezado a tomar en cuenta ahora sí en mi caminar. Amén. Bueno, aquí nos vamos a detener, hermano. Vamos a dar la información nuevamente de los estudios bíblicos que tenemos. Si a alguien le fue de bendición este estudio, hermano, y desea agregarse a nuestros estudios, hermano, tenemos el primero de ellos hoy en la noche a las 7:30 de la noche, en el hogar de mi hermano Mario y su esposa Lita. Ellos viven en Los Ángeles, entre las calles La Brea y Jefferson, al lado del Freeway 10 casi, ¿ya? La Brea y Jefferson, Crenshaw y Jefferson, a las 7:30. Y los días sábados estamos en la ciudad de Lawndale. Lawndale está cerca de la ciudad de Hawthorne, la ciudad de Manhattan Beach, está cerca ahí. El segundo, Inglewood, en el lugar de mis hermanos Roberto y Guillermina, estamos a las 7:30 también los sábados. Para mayor información, me puedes llamar al teléfono 323-595-6357, 323-595-6357. Soy el pastor Ramiro Moreno para servirte. Me puedes contactar y yo te mando la dirección. Amén, te mando la dirección. Pues, hermano, ¿alguna necesidad de oración? No, nada más llamó al hermano Julio, que está pidiendo la información de nuestros lugares de reunión. Y pues pues como yo le comenté que si está en realidad está interesado, pues después de las pláticas estas puede ponerse en contacto con nosotros. Amén, amén. Ok, vamos a orarle al Señor, vamos a darle gracias por lo que Él ha hecho en esta hora. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, oh Rey eterno, por todo lo que tú has hecho, Señor, en esta hora, bendito Dios. Gracias por habernos dado el privilegio, Señor, de poder estar hablando de tu bendita palabra, oh Rey eterno, la cual, Señor, pues se ha torcido y se ha malinterpretado, Dios, pero tú estás en pleno control de todo, Señor. Tú hablas en tu palabra de una restauración que sucedería al final de los tiempos, y no hablarás de una restauración si todo estuviera bien, pero como todo está desordenado y patas para arriba, Señor, es necesaria una restauración. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú nos has hecho parte de esa restauración, Señor. Yo te pido bendición para todos mis hermanos, Señor, aquellos que escucharon atentamente esta enseñanza y los que la estarán escuchando más después, Señor, ya en nuestras páginas de YouTube y de Facebook, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra. Te pido bendigas a tu pueblo, Señor, que tú lo guardes, que tú les proveas, Señor, que esta semana sea una semana de bendición para todos ellos, Señor eterno, y que tú nos continúes dando la fuerza, la sabiduría que necesitamos, Señor, para seguir adelante en esta obra, eterno Dios. Bendito tu nombre desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Yeshua. Amén. 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 Amén, hermanos. No me queda más que pedirles que sigan orando por nosotros, hermanos. Necesitamos esa fuerza espiritual de Dios para seguir adelante. Fue un verdadero privilegio, hermano, mi hermano Javier y yo, estar aquí. Que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere, hermano, y contácteme, 323-595-6357, 323-595-6357, el pastor Ramiro Moreno, su servidor. Que el eterno Dios les bendiga y esperamos estar con todos ustedes nuevamente el próximo lunes, si el Señor así lo permite. Bendiciones, hasta la próxima. Amén, amén.